Señora Cecilia Bouflé, buenas noches. ¿Cómo le va? Primero que nada, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias a todos. Me encuentra trabajando. Te encuentra trabajando. Hay alguien que te quiere saludar, Sí. además de nosotros, que así que primero ese saludito. Ah, mira vos. ¿Qué tenemos? ¿Una sorpresa? Tenemos una sorpresita. Hola Willy Mirá. querido, bueno, para desearte en primer lugar feliz cumpleaños a través de tu programa de televisión, así que un gran abrazo y muy feliz cumple, y decirte dos cosas. La primera es que desde el punto de vista profesional, bueno, mi carrera profesional y nuestro programa de radio, sin vos no hubiera sido lo mismo, y mi experiencia personal trabajando con vos ha sido y es excepcional, y te juro que no hubiera sido lo mismo sin vos. Y segundo, decirte que sos un gran amigo y que te quiero mucho. Que tengas un muy feliz cumpleaños y que lo pases muy bien. Chao. Bueno, muchas gracias. Un exagerado, Marcelo. Ese sí que es un amigo, obviamente. Sí, me mandó un mensajito y me dijo, puede ser que haya una sorpresa. Bueno, debe ser. Ah, mira. Linda sorpresa, ¿eh? Muy bien. Bueno, y muchas gracias. Y un enorme esfuerzo de producción. Gracias, sí. Gracias a toda la enorme cantidad de regalitos, saludos, me han mandado todos, así que muchas gracias a todos. Muy bien. Bueno, a laburar. A laburar, ¿Qué señor. es eso de que puede bajar el impuesto al dólar? Bueno, a ver, puede bajar el impuesto al dólar. Hay una idea o una propuesta integral de algunos economistas o de un economista importante de la Argentina que ha hablado con varios de los referentes del Frente de Todos y que le sugiere un modelo de negociación con el Fondo Monetario, un poco distinta de la que lleva hoy Martín Guzmán, por supuesto alineado con la idea de bajar el gasto público y demás, pero que sugiere, por ejemplo, como diferencia, que en lugar de no tomar fondo fresco del Fondo Monetario, se tomen fondos del Fondo Monetario Internacional, se tome o lo que quedó del paquete anterior o estos fondos COVID y demás. Esa recomendación dice, el costo político del acuerdo con el fondo ya está pago, agarremos la plata fresca que haya y bienvenida sea, aunque no se toque. Por ejemplo, para reforzar las reservas sin tocar esa plata. Lo que pasa es que una cosa es que haya plata fresca, los condicionamientos pueden ser más severos, pero digamos. si ya tenés que negociar 12 años o 10 años de plazo, los condicionamientos ya van a estar. Después, dice, con esa plata fresca se puede negociar un crédito con bancos internacionales que te dé respaldo, por ejemplo, para destrabar ese famoso swap con China, esos famosos repo, ¿no? Un acuerdo con la banca internacional que se ha sondeado ya que puede estar disponible si hay plata fresca del Fondo Monetario. Si aparece el fondo, aparecen los otros atrás. Y en ese esquema, el plan ideal, ¿cuál es? Que se achique la brecha y que si la brecha se logra achicar, se saque el 35% en una jugada audaz, pero intentando pasar adelante y dejar de correr de atrás al mercado, el 35% de retención a cuenta de ganancias. Sí, ahí está opinado. Hay quienes dicen que primero viene la brecha, después viene el 35. Claro. Entonces, yo creo que si bajan el 35, el dólar baja. Entonces, No es que se corta la brecha, pero... Hay parte del frente de gobierno que ha escuchado esas voces y que piensa que puede avanzarse en esa estrategia. Si se baja el 35%, se baja el piso y se puede perforar esos 160 que nunca perfora, por ejemplo, el blue. ¿Y cómo se llevan estas maravillosas ideas del equipo económico y de Martín Guzmán con el festival de populismo explícito, digamos, que vimos ayer adentro y afuera del Congreso también? Sí, como corresponde. Siempre se hace así. A ver, hay un dato que lo comentábamos hoy en la radio y que incluso algo charlamos el lunes cuando viniste a Terapia de Noticias, que es que Guzmán y Alberto hoy parecería que estuvieran con un delay político. Es decir, el giro ortodoxo, las señales fiscalistas responden a un escenario de terror del mes pasado, cuando se hablaba... 195. Se hablaba de... no, y que cuál era la perspectiva y los pronósticos. Sí. Más de 200, hasta que se dudaba de la viabilidad y de la gobernabilidad de la administración del presidente Alberto Fernández. Hubo disparates de asamblea legislativa, que el hombre no llegaba. Bueno, el susto fue tan grande que apareció la carta de Cristina. Hubo, digamos, se generó ese corrimiento. Teorema de Bailini. El dólar bajó. Se calma el dólar 2 semanas, se terminó el ajuste. Y la carta de los senadores, redactada obviamente por la vicepresidenta,
marca ese delay que evidentemente hay en el gobierno. Guzmán sigue enganchado y fascinado con esta cuestión, pero evidentemente en el kirchnerismo se ve, digamos, cada vez más incómodo, porque incluso... Hay un detalle, porque en general, digamos, nosotros, a mí en general me aburre un poquito estar, digamos, respondiendo las cosas que en público dicen los dirigentes políticos, porque en público se dice cualquier cosa. Obviamente son todas verdades a medias. Es obvio que los problemas de Argentina son de Argentina, no por el Fondo Monetario, pero bueno. Ahora, en la carta de Cristina, respecto del fondo, se acusa al de los senadores. Claro, se acusa al directorio del fondo de haber cometido delitos. Sí. Y ese me dicen que es un capítulo ya donde entramos en un juego que nos puede complicar con los países que forman el Fondo Monetario, digamos. Bueno, de hecho... O sea, vos estás... Sí, claro. Vos que te llevaste la plata, estás acusando. Bueno, de hecho, en la Casa Rosada y en el Ministerio de Economía nos cayó bien. Claro, esa parte... Claro. Por más que el presidente se subió porque no le quedaba otra. Porque tiene que ir al empate, digamos. Claro. Exactamente. No, y ahora además, volviendo... sí, No. Digo que el fondo venía pidiendo y que sobre todo la señal política de que el acuerdo que se va a negociar tiene respaldo de toda la coalición. Bueno, ahí viene, se mostró claro, eso, pero ¿no? ahora viene, por eso es muy interesante el análisis que hace Beto sobre lo que realmente ocurrió ayer en el Congreso. Que según Beto fue una victoria pírrica. Exactamente. ¿Vos por qué decís? Y que puede afectar esto que estás diciendo con vos. sabor a poco. Claro. Los cálculos previos en el entorno de Máximo Kirchner, cuando incluso hacen de arremetida, porque recordemos que convocan a la sesión el 17 de noviembre, el día de la militancia, el impuesto para a los que ricos, sea vamos a decir, el impuesto a la riqueza. Claro. Afiches en todo el conurbano bonaerense de la Cámpora diciendo vamos por el impuesto a la riqueza, agarran un poco dormida a la oposición. ¿Y qué decían cerca de Máximo Kirchner? Vamos a superar los 140 votos, que es el número mágico. Es decir, vamos a consolidar una mayoría holgada y del otro lado van a quedar los que defienden a los ricos, que va a ser más la derecha, si querés, de Juntos por el Cambio. Se propusieron ese objetivo y terminaron con 133 votos a favor, con 2 radicales, es decir, con 2 diputados que a pedido del gobernador Gerardo Morales terminaron avalando. Ahora, los soldados del oficialismo son 119, que decir que juntaron 133. No hay que algo juntaron. No. Digo, con los Ramones y la Baña. Son arriba de 120. Ajá. Los que votan. A ver, claro, entonces en esa victoria, en ese número ajustado, desapareció una idea que el fin de semana circuló bastante, y es que en la sesión y en la discusión, en la sesión se podía llegar a incluir, asignarle específicamente los fondos que tiene el impuesto a la riqueza para el gas al IFE 4, lo que hubiera sido tensionar a un nivel extremo la relación con el gobierno, ¿no? Que había anunciado públicamente que no se hacía. Finalmente esa idea estuvo dando vueltas. Pero vos decís que finalmente es un partido que se ganó 2-1 y colgado del travesaño, digamos. Y tengamos en cuenta que estuvieron ahí prácticamente de muy poco por arriba de el número del quórum. Se dividió el bloque labañista. Dicen que eso también... Estaba conversado. O sea, Graciela Camaño votó en contra, digamos, ¿no? En el interbloque. Me llama la atención Sarguini que haya votado a favor, ¿no? Sí, Sarguini, el Topo Rodríguez y Bali Buca ya tenían previsto votar a favor. También lo hicieron los 2 diputados socialistas. Graciela Camaño votó en contra. Los 3 cordobeses aparecieron y votaron a favor, pero ojo que la primera dama y la diputada Vigo se ausentó. La esposa de Schiaretti. La esposa de Schiaretti, para muchos la próxima candidata a senadora por la provincia de Córdoba. Un lío bárbaro en Córdoba por ese voto. Claro. Por eso Vigo no apareció. Entonces el dato interesante... Tu teoría es que esto reafirma la idea de que no hay espacio para el vamos por todo, digamos.
y es muy acotado, porque estamos hablando del proyecto más marketinero que tenía el oficialismo y casi que era como, digamos, tomarle la sopa a un chico. Claro. ¿Por qué? Porque en definitiva se trataba de una iniciativa que medida por diferentes consultoras de opinión pública te daban un aval entre el 60 y el 70%. Claro, si vos lo presentás como el impuesto a los ricos. El fondo tampoco se iba a quedar de eso. Si frente a algo que lo tenían fácil no llegan a esos 140 votos, la reflexión en las últimas horas era, primero, lo que vale los votos del bloque de Balibuca. Segundo, no hay reforma judicial por mucho tiempo, Willy. Ese es el otro dato importante. ¿Por qué? Porque así como valen los votos del interbloque que conduce Balibuca, donde están los labañistas, los cordobeses, los socialistas, esos ya anticiparon que no van a dar los votos y con los Ramones no les alcanza. Entonces, ese es el dato importante. Tampoco hubo un fervor en la calle de todos los espacios oficialistas avalando esta aventura, ¿no? Es decir, yo lo que vi en general en la calle, no sé si no había más pañuelos verdes que movilización de la cámpora, si bien es cierto que pero la movilización estuvo limitada a la cámpora y a camioneros. Y estamos con el tema de los contagios. Todo ese sector político en general es un sector militante de la cuarentena. Sí, claro. Igual se supone que se cuida. Yo lo que destaco ahí es que, a ver, ayer asistimos a esto que un poco lo ponemos ahí en la placa, que Máximo no logró ese triunfo contundente que quería, pero claro, por la tensión política lo que vimos es una especie de competencia de protagonismo, porque al mismo tiempo que ayer era el día de Máximo, el presidente Alberto Fernández anuncia el envío de la ley del aborto al Poder Legislativo y además graba un video para la militancia que estaba en la calle a pedido del Chino Navarro y de Emilio Pérsico, que pusieron toda la carne en el asador y el movimiento Evita fue el que más movilizó, porque los varones del conurbano no estuvieron presentes. No estuvieron los intendentes, la CGT estaba con Rucci, estaba haciendo un homenaje a Rucci, entendámonos, en este momento. Y el dato también interesante es que evidentemente ahí vimos una especie de pugna. Y Moyano jugando la de él siempre. Digo. La de él y ratificando que él mueve y siempre te hace una demostración de poder. Yo pensé que iba a estar en contra porque debe tener que pagar el impuesto a la riqueza a los moyanos. No, el dato también... No te olvides que se paga solamente por lo declarado. Digamos. Claro, exactamente. Son monedas. Escuchá. El dato interesante también está relacionado con dos consecuencias. Una de ellas... Perdón, solamente digamos, un aviso. Para mí, de las cosas más graves que tiene este impuesto, que en realidad es una duplicación del impuesto a los bienes personales, ampliando la base, es que castiga al que tiene todo en blanco. O sea, castiga la decencia, castiga al tipo que tiene declarada su plata, sus propiedades. Si las lo tiene, que más han reclamado los empresarios grandes de la la Argentina, que van a pagar todos los empresarios grandes de la Argentina, mientras que todo el accionista extranjero de una empresa en Argentina claramente no va a pagar. Y un gran, hablando de ganadores y perdedores, un gran perdedor de la jornada de ayer, de alguna manera lo fue Máximo porque no logró la contundencia del triunfo cuando era previsible que se iba a aprobar. El otro puede llegar a ser, no sé si está confirmado, pero puede llegar a ser el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, por eso su esposa se ausenta. ¿Por qué? Porque dentro de 2 domingos hay elecciones municipales en una ciudad estratégica como Río Cuarto. El actual intendente, que es un hombre del peronismo cordobés, del cordobesismo, Llamosas, hace un tiempo atrás llevaba más de 10 puntos, 12, 14 puntos de diferencia del candidato de Juntos por el Cambio, Aprile. Hoy aparece mucho más parejo. No digo que vaya a perder, pero atención que cayó ¿Cuándo mal. es esto, el domingo? Este domingo no, el próximo domingo 29 de noviembre. Una última antes de meternos en los temas del día y después justamente charlar sobre el tema de la educación, que no hay que abandonarlo, es el problema más serio que tenemos. El dólar, el Fondo Monetario, la devaluación, rutina en la Argentina.
pero la tragedia educativa, el Estado ausente, porque ahí sí que está el Estado totalmente ausente, es un tema muy dramático. ¿Qué sabemos de la reunión Cristina Redrado? Hay de la reunión Cristina Redrado, que trascendió 15 días después de que ocurrió, ¿no? También con el delay que hacíamos referencia. Exactamente, lo pensaba cuando lo decía recién. Ahí, primero, trascendió 15 días después. ¿En tono con qué? En tono con la carta de Cristina, en línea con la carta de Cristina. ¿Cuál? ¿La del fondo o la de No, la de Cristina, la que firmó Cristina, digamos, ¿no? La de los funcionarios que no funcionan. Exacto, en la idea de yo no soy vetadora de ningún nombre y yo no estoy con algunas ideas muy dogmáticas que se me atribuyen, puedo escuchar a gente como Martín Redrado, a quien puse en su momento al frente del Banco Central. ¿Quién estuvo atrás de ese encuentro? Un referente de la política internacional, me dicen, no sabemos el nombre, y también un empresario local, Rubén Chernahovsky, que tiene diálogo con Cristina Kirchner, que tiene diálogo con Martín Redrado, o escucha y consulta a Martín Redrado, y que sugirió ahí que la expresidenta escuchara... Hablando se entiende la gente, digamos. Lo que pensaba Redrado del asunto. Muy bien. ¿Cuándo fue esa reunión? Claro, cuando el dólar estaba a 195, el blue estaba a 195 pesos. Y cuando se hablaba de la salida de Guzmán, por ejemplo. Claro. ¿Quiere decir eso que está a tiro para entrar al gobierno en los próximos días Martín Redrado? No. Pero sí que quedó una puerta de diálogo abierta con la expresidenta. Sí. Cristina siempre tenía, desde el punto de vista, saquémosla después las peleas, pero originalmente siempre tenía medio fascinación por Redrado, en materia, digamos, hasta en las formas. Claro, de la cosa de economista político, ¿no? De tener entendimiento político y no solo económico. Pasaron muchas cosas. Después pasaron cosas. Bueno, a propósito de pasaron cosas, a ver, ¿qué es lo que pasó en la Argentina en las últimas horas, por favor?